Hola, zaragocistas. Empieza una nueva temporada, yo creo que con más ilusión que en los últimos años. Se ha ido generando, como comentamos en el vídeo anterior, pues unas sinergias desde la despedida de Zapater, unido pues a, como era también previsible este año, una inversión mucho mayor en el equipo, lo que comentamos de ir creando una estructura fuerte. Y para empezar, yo creo que más importante que cualquiera de los fichajes que se han hecho es la ampliación prevista de capital anunciada por el club, que pretende liquidar el concurso de acreedores siempre que los acreedores acepten esa manera de pago, y eso sí que daría realmente al club una solidez económica mucho mayor que la actual, y sería más importante que cualquier fichaje que podemos hacer. Yo creo que este año todos los jugadores que han venido mejoran lo que había, empezando porque son primeras opciones, no son ni segundas opciones, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, como ha pasado otros años. Y yo creo que es debido a dos factores: por un lado la mayor disponibilidad económica, y por otro lado que ya no solo intentas convencer al jugador por el nombre del club, sino que le ofreces también un buen proyecto deportivo. Al final, otros años, pues buenos jugadores iban a otros equipos por más dinero y porque también tenían un proyecto deportivo mejor que aquí. Este año los jugadores han elegido venir aquí al Real Zaragoza y, como digo, pues son primeras opciones. En el caso de Marc Aguado pues era sencillo porque era cedido, pero en el caso de Bakis pues era primera opción, Michael Mesa también, Tony Moya también, y son jugadores que claramente elevan el nivel de la plantilla y también permite que jugadores que el año pasado eran titulares quizás sean suplentes, pero sean jugadores que continúan siendo importantes porque van a aportar desde el banquillo, pueden cambiar partidos desde el banquillo, que era algo que adolecíamos el año pasado, jugadores que desde el banquillo pudieran cambiar un poco el partido, y observamos al final bastante diferencia entre los titulares y los suplentes. Este año va a haber mucha competencia y va a haber pues jugadores que desde el banquillo pues puedan ayudar bastante. También con jugadores como Michael Mesa tenemos llegada desde segunda línea, cosa que también adolecimos el año pasado. También tenemos un ejemplo de cómo se ha elevado el mercado de fichajes, que otros años Sergio Rich pues hubiera sido la primera opción, y este año pues salvo que Césped dicte otra cosa, pues viene como un complemento, como un delantero en principio para salir desde el banquillo. Luego la temporada pues se puede poner en otro lugar, pero creo que es así. También yo creo que la llegada de un jugador contrastado como Bakis va a ayudar bastante a Zon, porque no podemos olvidar que tiene 20 años, que en los últimos tiempos pues ha recaído sobre él gran parte del peso goleador del equipo, y que tener un jugador como Bakis pues le puede quitar un poco de responsabilidad, de presión, y yo creo que va a rendir mejor, porque a fin de cuentas tiene 20 años y tiene que seguir ese proceso de maduración. También la ayuda de Sergio Rich, y, y creo que estamos realmente mejorados en la faceta de la delantera pues respecto al año pasado y los años precedentes, que da pues un lastre pues la falta de gol. Este año pues creo que afrontamos la temporada con mucha ilusión, que se han montado varios factores. La campaña de abonados va por más de 27.000 a estas alturas, y hay que aprovechar esta ola de ilusión que hacía unos años que no teníamos.
y al final pues es ir haciendo poco a poco las cosas, el crear una estructura, el tener una base sólida es lo que te ayuda al final a que tu proyecto deportivo pues sea sólido. La nueva propiedad, si se confirma esta ampliación de capital, habrá invertido más de 30 millones de euros, lo que prueba su compromiso. Evidentemente viene a hacer también su negocio, aquí no nos hemos caído de un guindo, pero si un día deciden vender el club, como algún cenizo va diciendo por ahí, pues realmente será cuando puedan sacar beneficio de ello, y yo creo que el único momento que pueden sacar beneficio de ellos con el club en primera división, que es al final el gran objetivo que tenemos aquí todos. Por lo que poco a poco, pues al final el pensamiento a medio plazo y no el cortoplacismo, el guardar el dinero para gente que realmente mejore lo que hay, pues es lo que te lleva a tener más posibilidades de éxito. También querría mandar pues mi ánimo a Simeone después de la vil entrada que sufrió por parte de Matos, que le ha causado una lesión muy grave, y que es incomprensible que no ya en un amistoso, sino en un partido oficial se hagan ese tipo de entradas, porque un profesional sabe perfectamente que entrando de esa manera le puedes hacer mucho daño. Aquí al final pues no se puede decir que sea mala suerte, porque yo creo que la suerte en todo caso es que viendo algunas entradas que vemos con la permisibilidad arbitral, tanto en primera como en segunda división, no haya habido más casos como este. Yo creo que es porque realmente tienen una preparación física excepcional y son capaces pues, de resistir esas torsiones, esas entradas y esos golpes, pero al final pues también el cuerpo humano tiene su límite, y en este caso pues toda la ilusión que tenía Juliano de debutar en primera división, pues un jugador pues se la ha troncado de una manera absurda y estúpida, y que merece un castigo. Venga, bueno.